Las normas sismorresistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna medida, garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte. No obstante, la defensa de la propiedad es un resultado indirecto de la aplicación de las normas, pues al defender las vidas humanas se obtiene una protección de la propiedad como un subproducto de la defensa de la vida. No sobra recordar que, tan solo con dos excepciones, las víctimas humanas que se presentan durante los sismos en su gran mayoría están asociadas con problemas en las construcciones. Las excepciones corresponden a víctimas producidas ya sea por la ola marina producida por un sismo que ocurre costa afuera, lo que se denomina tsunami, o bien por avalanchas disparadas por el evento sísmico. El hecho de que las construcciones producen las víctimas debe tenerse en mente con el fin de justificar la imperiosa necesidad de disponer de un reglamento de construcción sismo resistente de carácter obligatorio. Dado que la reglamentación sismo resistente corresponde a un documento tecnológico, ésta debe actualizarse con alguna periodicidad para plasmar los avances en las técnicas de diseño y las experiencias que se hayan tenido con sismos recientes. Por ejemplo, para dar una idea al respecto, el International Building Code, el cual rige en los Estados Unidos, es actualizado cada 3 años. También cabe aclarar que ningún reglamento de sismorresistencia en el contexto mundial explícitamente exige la verificación de la protección de la propiedad, aunque desde hace algunos años existen tendencias en esa dirección en algunos países. La NSR10, la que estamos usando actualmente, corresponde a su segunda actualización. La primera reglamentación sismorresistente nacional fue expedida por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 1400 del 7 de junio de 1984. La primera actualización, correspondiente al reglamento NSR 98, fue expedida por medio del Decreto 33 del 9 de enero de 1998. Y la segunda actualización, que es la que estamos aquí tratando, corresponde al reglamento NSR 10 y se expidió por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. En este título se dan los requisitos mínimos que se deben seguir en el diseño y la construcción de viviendas de 1 y 2 pisos, realizadas en muro de mampostería o en muros de bahareque encementado. Más que todo para construcciones de 1 y 2 pisos que formen partes de programas de máximo 15 viviendas y menos de 3.000 metros cuadrados de área construida. Estos requisitos son de índole general y están dirigidos a todos los profesionales de la ingeniería y la arquitectura que trabajan en construcción de vivienda, así no sean especialistas en cálculo estructural. También en este título se establecen las condiciones estructurales que permiten un funcionamiento adecuado de las viviendas de 1 y 2 pisos ante cargas laterales y verticales en diferentes zonas de amenaza sísmica. Aquí en la foto vemos un muro de bareque encementado que aunque no está muy técnicamente de acuerdo con la NSR, pues nos permite dar una visión más o menos de cómo es el bareque encementado. Podemos ver ahí un material vegetal que en el caso de Colombia se usa más que todo la guadua. Podemos ver también cómo las vigas están unidas al pie derecho. Podemos también en la foto esta podemos ver el sistema de muro de mampostería confinada. Como podemos ver, aquí tenemos las columnas. Aquí los mampostes serían los ladrillos de barro. Esto es solo para una pequeña ilustración de los dos sistemas de construcción que utilizaremos en este título. Empezamos con el sistema de resistencia sísmica. El sistema de resistencia sísmica para las casas contempladas en este título debe garantizar un comportamiento adecuado, tanto individual como de conjunto, ante cargas verticales y horizontales. Hay 3 principales mecanismos para lograr un buen sistema de resistencia sísmica. Tenemos un conjunto de muros estructurales como primer punto, dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos horizontales en las 2 direcciones principales en planta.
teniendo en cuenta solo la rigidez longitudinal de cada muro. Para hacer aquí un pequeño inciso, en ingeniería la rigidez es una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por un material, que contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. Eso es un poquitico algo técnico que lo que es la rigidez. Seguimos diciendo que los muros estructurales sirven para resistir las fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la cimentación, las cargas verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay y su propio peso. Como segundo punto tenemos un sistema de diafragmas, tenemos que tener un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros estructurales mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. Como tercer punto tenemos que tener un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la función estructural de cada muro. El sistema de cimentación debe de tener una rigidez apropiada, de manera que se prevengan asentamientos diferenciales inconvenientes. Esto sería un poquitico así a grandes rasgos los 3 puntos que debería de tener el sistema de resistencia sísmica para que sea efectivo. Siguiente gráfico podemos ver cómo se deforma un muro por una carga sísmica transversal. Ya que los muros resisten principalmente las cargas paralelas a su propio plano. Y aquí en este gráfico tenemos las grietas que se forman en los muros, pues más que todo por la acción sísmica de fuerzas perpendiculares al propio plano del muro. Por aquí podemos ver la dirección del sismo y las grietas que se forman. La definición que nos da el título E del diafragma es que es un elemento estructural que reparte las fuerzas inerciales laterales a los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica, es decir, a los muros estructurales. Buscando otras definiciones se dice que el diafragma es una pieza estructural rígida que puede soportar el esfuerzo cortante al estar cargado en una dirección paralela a un plano. También se le conoce como tímpano. En la siguiente imagen tenemos un gráfico de un diafragma, que es un diafragma rígido en este caso. Podemos ver cómo transfiere las cargas laterales a los muros, señalados ahí con flechitas, para hacernos una imagen más o menos de cómo es un diafragma. Aunque en este caso es un diafragma rígido, pues hay muchos tipos de diafragmas. Y en la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una cimentación que el título E nos lo define como un entramado de malla o retícula de vigas de concreto reforzado que transfiere las cargas de la superestructura al suelo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es una cimentación. Tiene especificaciones para construirla, pero las veremos más adelante. Tocando el tema de la integridad estructural, tenemos 3 puntos principales. Como primer punto tenemos la continuidad vertical. Para considerar un muro como muro estructural, este debe estar anclado a la cimentación. Cada muro estructural debe ser continuo entre la cimentación y el diafragma inmediatamente superior, sea el entrepiso o la cubierta. En casas de 2 pisos, los muros estructurales que continúen a través del entrepiso deben, a su vez, ser continuos hasta la cubierta para poder considerarse estructurales en el segundo nivel, siempre y cuando no se reduzca su longitud en más de la mitad de la longitud que posee en el primer nivel y siempre y cuando se cumpla en cada nivel con los requerimientos del título E 3.6 o el título E 7.8. según los muros sean construidos en mampostería confinada o en bareque encementado, respectivamente. Claramente, los muros del segundo piso que no tengan continuidad hasta la cimentación no pueden considerarse como muros estructurales. Si un muro anclado a la cimentación continúa a través del entrepiso y es continuo hasta la cubierta, siendo su longitud mayor en el segundo piso que en el primero, será considerado como muro estructural del segundo piso, solo en la longitud que tiene en el primer piso. Por otra parte, el segundo punto nos dice que hay que tener la regularidad en planta,
O sea que debe evitarse la regularidad geométrica en planta, esto no tiene mucho misterio. La regularidad en altura, que es el punto 3, que deben evitarse las irregularidades geométricas en alzado. En la imagen podemos ver cómo el muro pintado en amarillo tiene continuidad vertical y cómo tiene una regularidad en altura y en planta. No tiene deformaciones geométricas ni nada por el estilo. Y además los muros estructurales tienen continuidad vertical hasta la cimentación. Aquí en la imagen podemos observar claramente cómo cumple con estas condiciones este pequeño modelo. En el siguiente gráfico podemos observar un poquito más sobre la integridad estructural. Podemos ver la regularidad en planta, la regularidad en altura. En el primer caso, la regularidad en planta y la regularidad en altura, incluyendo la continuidad vertical de los muros, está bien, no hay muchos problemas, pero en cambio en las dos figuras sí podemos encontrar estos dos errores. Por ejemplo, en la figura de la mitad podemos observar cómo el muro que está en la mitad, valga la redundancia, no tiene continuidad desde la cimentación hasta la cubierta, ya que se parte en el entrepiso. Juntas sísmicas. Las juntas sísmicas se requieren por cuatro principales razones. Primero, cuando la relación de la longitud con respecto al ancho en planta excede 3:1. Segundo, cuando en conjuntos de casas seriadas medianeras coexistan las casas de bahareque con otras de otro material, ya sea mampostería confinada, concreto reforzado, acero, entre otros. Tercero, en casas construidas independientemente. Y por último, en terrenos con pendientes superiores al 30%. ¿Qué nos quiere decir con pendientes superiores al 30%? Que por cada 3 unidades que sube, avanza horizontalmente 10 unidades. La junta sísmica debe tener un valor una dimensión mínima de J veces la altura de la edificación, medida hasta el caballete de la cubierta. El valor de J debe de establecerse con base en la tabla que tenemos a continuación. Nos dice que para edificaciones con aberturas de más del 25% de la fachada, si es en mampostería confinada, debe de tener 0.015 metros, que es lo mismo que 15 milímetros. Y para bahareque encementado, el espacio mínimo de separación debería de ser de 0.020 metros, que es lo mismo que 20 milímetros. Para edificaciones con aberturas de menos del 25% de las fachadas, si es en mampostería, entonces debe de ser de 0.010 metros, que es lo mismo que tener 10 milímetros. Y para bahareque encementado, el espacio mínimo de separación debe de ser de 0.015. Hay que hacer un inciso para decir que las edificaciones separadas por junta sísmica pueden compartir cimentaciones, pero deben separarse desde el nivel del sobrecimiento de manera que actúen independientemente. Hay otras consideraciones como decir que las fuerzas que genera el sismo son fuerzas inerciales y por lo tanto mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza generada. Este aspecto es de especial importancia en las cubiertas, en las cuales deben evitarse elementos muy pesados como tanques para agua de un metro cúbico o más de capacidad. El capítulo 2 de la NSR 10 título E nos define la cimentación como el entramado de vigas de concreto reforzado que transfieren las cargas de la superestructura al suelo. En la imagen podemos ver un ejemplo de cimentación. Vemos las vigas de concreto reforzado que están en forma de entramado de retícula, o sea rectangular, y podemos ver que sus dimensiones van más o menos acorde a como está estipulado en las especificaciones que da la NSR 10. En todos los casos se deben de cumplir 4 requisitos mínimos, los cuales deben quedar consignados en un memorial de responsabilidad suscrito por el profesional responsable de la licencia de construcción. El primero de los puntos tiene que verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas, constatando que no se presenten asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdidas de verticalidad, compresibilidad excesiva, expansibilidad de intermedia a alta, colapsabilidad, etc., que permita concluir que el comportamiento de las casas ha sido el adecuado.
Segundo punto, verificar en inmediaciones del sector a intervenir la ausencia de procesos de remoción en masa, áreas de actividad minera activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de agua u otros que puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas. El tercer punto, se debe realizar mínimo un apique por cada 3 unidades construidas o por cada 300 metros cuadrados de construcción, hasta una profundidad mínima de 2 metros, en el que se constate la calidad razonable del suelo de cimentación. En los apiques indicados, como último punto, en los apiques indicados deberán quedar determinados los espesores de los materiales inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como son descapote, escombros, materia orgánica, etc., los cuales deberán ser retirados durante la construcción. En el gráfico que tenemos podemos ver diferentes capas del suelo. Esto para ver qué podemos encontrar cuando realizamos un apique. ¿Y qué es un apique? Un apique es una excavación realizada en el suelo con el propósito de inspeccionar y estudiar la estabilidad del suelo que se desea trabajar. Así podemos encontrar si el suelo es arcilloso, si a determinada profundidad, digamos que hay material orgánico, o si el suelo presenta una capa exterior muy diferente de la que se encuentra más por debajo, digámoslo así. En el siguiente gráfico podemos encontrar 3 diferentes fenómenos de remoción en masa. ¿Qué es una remoción en masa? Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo o escombros se desplazan por acción de la gravedad por una ladera. Estos son conocidos popularmente como deslizamientos o derrumbes, aunque técnicamente no se deberían conocer así. En el gráfico podemos encontrar 3 ejemplos que nos indican qué es un deslizamiento, qué es un flujo y qué es un desprendimiento. Los asentamientos diferenciales son los movimientos o desplazamientos relativos de las diferentes partes de una estructura a causa de un asentamiento irregular de la misma, provocado por un desequilibrio de esfuerzos en el suelo. ¿Por qué se producen los asentamientos diferenciales? Puede ser por la ausencia de un estudio de suelos antes de empezar una construcción, la implantación de la edificación directamente sobre terreno vegetal o a poca profundidad, la presencia yuxtapuesta de 2 extractos diferentes bajo la cimentación, la construcción de la edificación sobre un suelo heterogéneo que contenga áreas rocosas que constituyen puntos duros, o al contrario, restos de residuos vegetales o de materiales orgánicos en descomposición. También puede darse por las modificaciones de obra no consideradas en el proyecto, que ocasionan sobrecarga excesiva en las bases. Y también por la rotura de una canalización subterránea, provocando que se cambie la consistencia del suelo. En la imagen podemos ver cómo un asentamiento diferencial puede causar una rotura en la estructura de la casa, ya sea por el desnivel en que se construyó, o como en la imagen que sigue, porque la construcción de la edificación fue sobre un terreno heterogéneo. En este caso, el terreno tiene una parte de roca y la otra de arcilla. O sea, una parte dura y la otra, digámoslo así, blanda, que hace que haga como una descompensación que genera la grieta que podemos ver en el gráfico, que es muy simple pero muy explicativo. Y por último tenemos un ejemplo de una erosión, aunque esta es una erosión, aunque la imagen que tenemos es una erosión que se produce en las costas. Es necesario también saber en qué el comportamiento del suelo en el cual se va a construir si presenta este tipo de fenómeno. Para la construcción de casas de 1 o 2 pisos en bareque encementado o en mampostería confinada, es necesario hacer un estudio geotécnico si se tienen los siguientes casos. Si se encuentran suelos que presenten inestabilidad lateral como la que podemos ver en la foto, suelos con pendientes superiores al 30%, suelos con compresibilidad excesiva, suelos con expansibilidad intermedia a alta, suelos que presenten colapsabilidad, o suelos en zonas que presenten procesos de remoción en masa, áreas de actividad minera,
en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de agua u otros que puedan afectar la estabilidad y la funcionalidad de las casas. Cabe aclarar lógicamente que la limpieza del terreno tiene que limpiarse de todo material orgánico y debe realizarse los drenajes necesarios para asegurar una mínima incidencia de la humedad. La cimentación estará compuesta por un sistema reticular de vigas que configuren anillos aproximadamente rectangulares en planta y que aseguren la transmisión de las cargas de la superestructura al suelo en forma integral y equilibrada. Debe de existir una viga de cimentación para cada muro estructural. Ningún elemento de cimentación puede ser discontinuo. Si uno de los anillos del sistema de cimentación tiene una relación largo sobre ancho mayor que 2 o si sus dimensiones interiores son mayores de 4 metros, debe de construirse una viga intermedia de cimentación, así no sirva de apoyo a ningún muro, en cuyo caso sus dimensiones mínimas pueden reducirse a 200 milímetros por 200 milímetros. La intersección de los elementos de cimentación debe de ser monolítica y los refuerzos deben anclarse con ganchos estándar de 90 grados en la cara exterior del elemento transversal terminal. En la siguiente tabla podemos encontrar los valores mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo de cimentaciones. Nos dice, por ejemplo, la anchura, que para el sistema estructural de mampostería de un piso debe de ser de 250 milímetros y para bareque de un piso 200 milímetros. Para dos pisos la anchura en mampostería debe ser de 300 milímetros y para bareque en dos pisos debe de ser de 250 milímetros. La altura para mampostería en un piso debe de ser de 200 milímetros y para dos pisos de 300 milímetros. Y para bareque encementado, si es de un piso, tiene que ser de 150 milímetros de altura y de 200 milímetros si es de dos pisos. El acero longitudinal, o sea, las varillas, para el sistema, para casas de un piso debe de ser de 4 varillas número 3 y para dos pisos 4 varillas número 4. Los estribos para casas de un piso deben de ser número 2 a 200 milímetros. Para dos pisos no hay mucha diferencia, se aplica lo mismo, estribos de número 2 a 200 milímetros. Podemos ver ahí también como en la imagen nos menciona más o menos las dimensiones mínimas que se requiere para construir de acuerdo a los valores que establece la NSR 10. En la siguiente imagen podemos apreciar un refuerzo o barras verticales, los estribos. Las barras, pues ya sabemos, va a depender de si estamos construyendo en uno o dos pisos. Si es para uno, pues tiene que ser de número 3 o si es para dos pisos, de número 4. En cuanto a los estribos, ya sabemos que no importa si estamos construyendo en uno o dos pisos, siempre va a estar a 200 milímetros. A 200 milímetros en estribos número 2. Bueno, ¿qué es un sobrecimiento? Es la parte del cimiento donde se apoyará el muro, por lo tanto debe de tener el mismo ancho que este. En la imagen podemos observar muy bien dónde se ubica el sobrecimiento. Para un sobrecimiento de casas de uno o dos pisos de mampostería confinada o bareque encementado, el nivel inferior de las vigas de cimentación deberá estar a una profundidad mínima de 500 milímetros por debajo del nivel de acabado del primer piso. Debe construirse sobre ellas un sobrecimiento que pueda fabricarse con mampostería confinada o con mampostería reforzada, que sobresalga mínimo 80 milímetros. El sobrecimiento debe anclarse debidamente a la cimentación mediante barras de refuerzo. Los sobrecimientos en mampostería deben rematarse con vigas de amarre que garanticen la conformación de un diafragma en el nivel del contrapiso. De allí en adelante se construye el entrepiso del primer piso útil. Cuando el terreno es inclinado con una pendiente mayor al 5%, es decir que tenga una aproximación más o menos de 1.75 grados,
El sobrecimiento se debe de construir con altura constante en los muros paralelos a las curvas de nivel y una altura variable o escalonada en los muros perpendiculares a las curvas de nivel. No deben construirse vigas de cimentación que tengan superficies inclinadas en contacto con el suelo. Cuando la profundidad del estrato de suelo competente es mayor que 700 milímetros, puede reducirse la altura del sobrecimiento colocando la viga de cimentación sobre un relleno de concreto ciclópeo. Este relleno debe tener una anchura mínima de 300 milímetros y una altura mínima de 200 milímetros. Para la elaboración del concreto ciclópeo debe utilizarse material pétreo con tamaño máximo igual a la mitad de la anchura del relleno, pero sin exceder 250 milímetros. El volumen ocupado por este agregado no debe de ser superior al 40% del volumen total del relleno ciclópeo. El resto del volumen debe llenarse con concreto de la misma o mejor calidad del concreto de las vigas de cimentación. Como punto aparte decimos que la losa de contrapiso debe aislarse lateralmente del sobrecimiento sobre el que se apoyan los muros. No debe conectarse estructuralmente con la estructura de cimentación y en ningún caso debe considerarse como parte integral de la cimentación. Por último, para terminar el tema de cimentaciones, podemos decir que las instalaciones hidrosanitarias deben colocarse por encima de la malla estructural de cimentación, a través del sobrecimiento o por debajo de la malla de cimentación, caso en el cual la distancia vertical entre el fondo de la malla y el borde superior de la tubería debe ser mayor de 100 milímetros. La intersección entre los elementos de la malla de cimentación y la zanja de la instalación se debe rellenar con un concreto pobre. En ningún caso puede empotrarse las instalaciones hidrosanitarias en las vigas de cimentación. En la siguiente foto podemos ver cómo las instalaciones hidrosanitarias están por encima de la cimentación. Podemos ver cómo se va rellenando, digámoslo así, la tubería. En la segunda foto podemos observar cómo la tubería está por debajo de la cimentación. Lo que está alrededor del tubo debe de rellenarse con un concreto pobre. ¿Qué es el concreto pobre? La plantilla es una capa de concreto pobre, la cual se instala por debajo de las cimentaciones para que protege, digamos, ya sea las instalaciones hidrosanitarias o incluso la zapata misma para que no se vea afectada por las reacciones que se producen en el suelo, como la sedimentación, la erosión, entre otros.